Puede que no todo tenga que ver con el calentamiento acelerado del planeta. No, puede que no. La gestión de los recursos hídricos, según expertos y ecologistas, no ha sido la mejor. Y los sucesivos planes hidrológicos que se han ido renovando no han introducido la variable climática en sus líneas de actuación, otorgando consumos desmesurados. España trata de salir adelante de una de las mayores sequías de los últimos años, mientras algunas comunidades, como Andalucía, han seguido impulsando tradicionalmente políticas agrarias basadas en el consumo intensivo de recursos hídricos. Expertos en el sector y algunos estudios, como el realizado por la Universidad Complutense de Madrid, consideran que el principal problema con los recursos hídricos está en su gestión y apuestan por las energías renovables y la búsqueda de soluciones en los gobiernos. Los humedales son quizá el enclave natural que mejor define el uso intensivo del agua en España. Las extracciones de agua para regadío han esquilmado las capacidades de acuíferos y masas de agua y dejado en la UCI a buena parte de los parajes húmedos del país. ¿En qué estamos pensando? ¿Faltará agua para el 40% de la población mundial en 2050? ¿Cómo estará nuestro país en esa fecha? Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. El año hidrológico 2023-2024 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España, pese a lo ocurrido en Semana Santa, en esos días de vacaciones, ¿no? Hablemos de soluciones, que quizás sea mejor. Pues en el marco de los planes hidrológicos 2022-2027, el Ejecutivo prevé una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación se suman, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua. Pero lo que está claro es que cualquier decisión debe proteger el empleo de las personas trabajadoras y asegurar la cohesión territorial del Estado. Además de este panorama un poco desolador que hemos contado, un descenso promedio de los recursos hídricos disponibles de entre un 10 y un 25% a partir de los próximos 50 años. Tenemos las costumbres que tenemos, la sociedad está predispuesta, como esté predispuesta, que no sabemos si es muy bien para un nuevo escenario de recursos hídricos. Y, en fin, lo suyo es que presentemos a las personas que nos van a acompañar. Hoy están con nosotros Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. ¿Qué tal, Julia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y Rafael Seiz, que es coordinador de políticas de agua de WWF España. Hola, buenas tardes. También Mariano Sanz, que es secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible de Comisiones Obreras. Hola, buenas tardes. Quien quiera pueda comenzar. Mariano, el panorama no es el mejor y tenemos que acostumbrarnos a nuevas condicionantes. Bueno, sí, la verdad es que afortunadamente en la Semana Santa hemos tenido un repunte de las precipitaciones, pero sin ninguna duda estamos en una situación crítica con respecto a la gestión de los recursos hídricos. Una situación que viene desde una perspectiva de una sequía que le tenemos prolongada desde hace ya varios años y que está incidiendo de una manera muy importante en los recursos que tenemos desde el punto de vista hídrico, y que además pues nos estamos situando en un escenario de cambio climático. Este mes de marzo ha sido el más cálido que ha habido en la historia. Por desgracia, creemos que eso va a continuar y va a tener una incidencia muy importante en la gestión de los recursos hídricos. Rafael o Julia, quien quiera, por favor. Julia, por ejemplo. Este es el panorama que tenemos en la actualidad. ¿Cómo lo ves, por tu parte? Bueno, pues además de lo que ha comentado Mariano, hay que añadir que el cambio climático va a hacer la situación cada vez más grave. No solamente es la situación de sequía, que ha acumulado un déficit de lluvia que una sola lluvia desde luego no resuelve, sino que cada vez estas situaciones de sequía van a ser más intensas y más frecuentes, y a todo ello hay que además sumar
el hecho de que sequía y escasez hídrica no es lo mismo. La situación de escasez hídrica, es decir, cuando no tenemos agua suficiente para atender las demandas, depende no solamente de si llueve más o llueve menos, sino también y sobre todo de la cantidad de demandas que tenemos. Y en España llevamos muchas décadas con un incremento sistemático de las demandas, específicamente del regadío, por una expansión del regadío por encima de lo sostenible, porque efectivamente sí que estamos haciendo los deberes, estamos reduciendo el agua usada en el abastecimiento humano, pero por el contrario, el consumo de agua en el regadío se sigue expandiendo muy por encima de lo sostenible. Incluso aunque llueva normal, vamos a tener cada vez más escasez de agua porque está aumentando las demandas. Yo creo que podemos hablar también del empleo relacionado con el sector agrario, Rafael. Sí, y realmente yo creo que hay que apuntar en esto que incidía Julia, en que los escenarios de cambio climáticos apuntan a que la gestión del recurso en sí va a ser mucho más complicada para los gestores, pero también para todas esas empresas familiares o de carácter más intensivo que también dependen fuertemente de esa seguridad de abastecimiento para regar, pero también para producir energía o para producir bienes y servicios, que podemos estar hablando también del turismo o en algunos casos de industrias que son intensivas en el uso del agua. Y aunque es verdad que la tecnología en algunos aspectos nos ha ayudado a ser más eficientes, eso no significa que hayamos sido mejores consumiendo menos recursos o ahorrando este recurso tan preciado, ¿no? Y aquí yo creo que es donde está el mayor reto al que nos enfrentamos, ¿no? Distinguir los problemas que están relacionados con lo que veníamos diciendo, ¿no? Unas sequías meteorológicas asociadas a unas precipitaciones más inciertas, más inestables en el sentido de que no van a ocurrir en el momento en que las necesitamos ni en el que tradicionalmente venían ocurriendo y que se pueden prolongar durante periodos más largos con una intensidad de falta de precipitaciones más alta y unas temperaturas muy, muy elevadas en relación con lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Porque esa tendencia sí que está claramente correlacionada. Esos momentos de escasez, de falta de recursos, no tienen por qué estar precisamente relacionados con esta falta de lluvias, sino con la manera en que gestionemos y en que distribuyamos estos recursos para dar servicio a todas estas demandas. Y ahí yo creo que está un reto que no solo cubre al propio gestor del agua, que tiene que ocuparse de, como quien dice, abrir la presa y dar recursos, sino también del propio tejido social y de desarrollo de nuestro territorio, que tiene que empezar a entender que hay que gestionar y utilizar el agua de una manera muy diferente. Y esto es un cambio necesario y esencial que tenemos que ir abordando ya sin más dilación, vamos. Yo creo que es un cambio civilizatorio, porque hemos hablado de los regadíos, pero se puede hablar también de las macrogranjas, de esas industrias que son intensivas en el uso de recursos hídricos, pero está el empleo. Tenemos que abordar procesos de adaptación. Es decir, es verdad que hay muchos trabajadores, pero tenemos unas circunstancias que al final significa que no podemos consumir lo que tenemos, sino tenemos que consumir lo que podemos. Entonces, es verdad que hay muchos trabajadores y trabajadoras detrás del agua, no solamente en el sector agrario, lo han comentado mis compañeros, en el sector industrial, en el sector turístico, y entonces lo que tenemos que hacer es saber si este desarrollo que tenemos en la agricultura, en este turismo que tenemos, somos capaces en un momento dado de poder tener unos suministros necesarios para mantenerlos como están, o debemos establecer otras políticas para cambiarlos y adaptarnos realmente a los recursos que tenemos. Otra incógnita de esta ecuación que intentamos solventar en la mesa de Gente con Clase es el asunto de las pérdidas. Bueno, no ese es el problema. En primer lugar, se han reducido, en general, siguen habiendo problemas puntuales de pérdida en redes en algunos sistemas de abastecimiento humano, pero en primer lugar el abastecimiento humano no representa más del 10% del agua consumida y además se ha venido reduciendo las pérdidas en los grandes sistemas de abastecimiento y de hecho ahora mismo ya hay sistemas de abastecimiento que tienen unas pérdidas que se sitúan prácticamente en el nivel técnico del 7-10%.
y por lo tanto la única alternativa para reducir el agua consumida es intervenir en las demandas. Hemos dicho ya que en el abastecimiento humano, por ejemplo, entre el año 2012 y el año 2018, a pesar de que la población española aumentó en 1 millón de habitantes, el agua usada en el abastecimiento humano se redujo. Hay que seguir en esa línea, tenemos todavía mucho que hacer, pero podemos decir que la gestión del agua urbana está mejorando y ha mejorado de forma muy significativa. Sin embargo, la gestión del agua en el regadío no. ¿Por qué? Por esa expansión que no puede ser compensada con proyectos de modernización que en lugar de resolver problemas lo agravan, y por tanto se impone la necesidad de una reducción de no solamente no aumentar regadío, sino reducir el regadío actual, que es la manera que tenemos de garantizar la prioridad del abastecimiento humano, recuperar el buen estado de nuestros ríos y acuíferos, y esa reducción en los regadíos no hay que aplicarla, digamos, igual para todos, sino que además de criterios ambientales tenemos que aplicar criterios de equidad social hacia un reparto social del agua, de tal manera que esos esfuerzos de reducción, no de todo el regadío, sino de parte del regadío, recaiga en los grandes propietarios, las grandes empresas agrarias o de regadío agroindustrial, muchas veces en manos de multinacionales o de fondos de inversión, a la vez que protegemos pequeños agricultores y los regadíos tradicionales e históricos, que al contrario son los que mantienen un gran valor ambiental y de patrimonio cultural. Pues Rafael, Julia tiene claro, como acaba de exponer, bueno, por dónde deben ir los tiros. Apunta al sector primario y a una parte concreta de ese sector primario, pasando por los regadíos, ¿no? Habla de explotación sostenible e insostenible, de pequeños productores y de grandes, de gran industria del sector primario en manos de fondos de inversión, multinacionales, etcétera. Pero, claro, no sé si estás de acuerdo y sobre todo, no sé si habría que exponer aquí una idea que no sé si es muy clara, que es la huella hídrica, que sería algo parecido a la huella del carbono. Y hay parte de ese sector primario que tiene una altísima, una acusada huella hídrica. Rafa. Yo creo que tenemos que dejar de pensar específicamente en el agua como un recurso infinito y con lo cual con un valor cero, ¿no? Porque se da por hecho que lo vamos a tener siempre disponible, y empezar a pensar cómo nuestro territorio, nuestros sistemas naturales, nuestra propia gestión de los usos del suelo, ¿no? Y del agua que hacemos nos puede poner en una situación mucho más vulnerable o mucho más ventajosa frente a toda esa incertidumbre climática, que al final, tarde o temprano, va a redundar en una conflictividad social, en un reparto más injusto de estos recursos para el desarrollo personal y económico, ¿no? Del que todos nos beneficiamos de alguna manera, y del que tenemos que repensar la manera de repartir. Porque yo coincido también con esta idea de hacer un reparto social de los recursos mucho más enfocado hacia el beneficio general y el beneficio de la sociedad, más que hacer un reparto de los recursos hacia el mejor postor, siendo bienes públicos que además tienen la obligación de ser conservados por todos nosotros y por nuestros representantes, que son las administraciones, claro. Rafael ha puesto encima de la mesa otro factor, ¿no? de esta ecuación, el asunto del valor del agua. Yo creo que podemos hablar también de transición. Me parece que las transiciones que ahora mismo te estamos abordando y que son de suma importancia para el futuro, pasan también por aquí. Desde luego creemos que hay que abordar un proceso de transición relacionado con el modelo de gestión, de uso y de consumo de los recursos hídricos. Es evidente. Y además tiene que ser una transición que esté basada en un amplio debate desde el punto de vista social, teniendo en cuenta... Amigo, ahora acabas de decir una cosa, que es que hay muchos problemas, pero ponernos de acuerdo públicamente y debatir en torno al problema del agua, comunidades autónomas, instituciones, en fin, eso ya me parece mucho más complicado, ¿eh? No sé qué os parecerá a vosotros. Sí, no soy yo. Pero no solo hablaría desde el punto de vista económico, que es un poco el centro del asunto. Yo hablaría desde el punto de vista científico. Tenemos estudios del CEDEX donde nos dice que en el año 2030 nuestros recursos van a ser mucho más pequeños. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Es decir, el debate tiene que ser amplio. Y es evidente que en este momento está bastante condicionado. Hace unas
semanas hemos visto cómo los agricultores han salido en el marco de la Unión Europea y de alguna manera han estado planteando reivindicaciones que van relacionadas con algo de lo que estamos hablando, y es del Pacto Verde Europeo y de los procesos de transición ecológica, que para nosotros son absolutamente fundamentales. Se están mezclando problemas que son desde el punto de vista del ámbito europeo con problemas que son desde el punto de vista del ámbito del propio país, con lo cual nosotros lo que planteamos es que hay que establecer un proceso de transición justa en este contexto para que lleguemos, digamos, a un pacto razonable, consensuado, y donde todos, como suelo decir yo en las negociaciones, estemos razonablemente insatisfechos, porque yo creo que satisfechos no vamos a quedar nadie. No, en una negociación jamás. Julia, que tú has mencionado, has subrayado con insistencia el asunto de los regadíos, la agricultura, el uso sostenible del agua en el sector primario. Y acabamos de mencionar las manifestaciones en buena parte de la Unión Europea de un sector primario, efectivamente, que ve el peligro en el Pacto Verde, que ve el peligro en todas las medidas medioambientales que estaban puestas precisamente para ir dosificando el impacto del futuro. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se hace conjugar todo esto? Cuando uno analiza realmente con datos en la mesa la realidad del sector, sí, estamos todos de acuerdo en que hay un malestar legítimo porque muchos están siendo expulsados del mercado o porque realmente tienen unos costes que difícilmente en algunos casos, sobre todo los pequeños o medianos agricultores, no pueden asumir, y porque está cambiando de forma acelerada. Hay una apropiación creciente de tierras, de derechos de agua y sobre todo de mercado en manos de los grandes multinacionales y fondos de inversión del sector agroalimentario, pero las causas de eso en absoluto tienen nada que ver con la agenda verde. Entonces yo creo que aquí también hay un poco ciertos sesgos que desde instancias que son claramente negacionistas del cambio climático y antiambientalistas pues han aprovechado, digamos, este malestar para de alguna manera situar las causas donde no están y así también desviar la atención de las propias personas que están sufriendo estas problemáticas en el sector agrario. Por eso es tan importante divulgar buena información con datos y con evidencia sobre la mesa y seguir trabajando en estas alianzas entre el sector agrario, las personas que viven de la agricultura y de la ganadería, digamos, más sostenible, y también los consumidores, el ámbito urbano y el sector ambiental. Por ejemplo, la Mesa Social del Agua de Andalucía es un ejemplo estupendo donde se está llevando a cabo un proceso de diálogo muy interesante y muy constructivo, donde se están generando posiciones comunes, consensuadas, contando con el sector agrario, contando con grupos ecologistas, contando con consumidores, con sectores que están trabajando como operadores del agua urbana, y yo creo que ese es el camino. Claro, se me ocurre, Rafael, no sé, sería buena idea, por ejemplo, exigir a las administraciones un pacto social del agua que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada en las soluciones, ¿no? que para el futuro. Sí, totalmente. Y además, en esto tenemos los mimbres, digamos, para hacer este conjunto, este cesto, ¿no?, donde meternos todas. El Consejo Nacional del Agua, por ejemplo, podría ser un órgano que realmente fuera un foro de participación activa en el que se consultaran las grandes líneas estratégicas sobre la política hídrica, en el que se podría trabajar con grupos de trabajo específicos, ¿no?, y dedicados a temas concretos de adaptación para esta transición hídrica justa. Entonces, ese cambio que también venía, digamos, pidiendo que tenemos que hacer esa transición, tiene que pasar porque dejemos de pensar que somos capaces de abordar esta incertidumbre solos y exclusivamente desde una visión sectorial. Bien sea la ambiental, a la que mi organización representa en muchos aspectos, o desde la visión del usuario consultivo, ¿no?, que dice, bueno, toda la vida he hecho esto, toda la vida he podido hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer después, ¿no? Yo creo que hay que romper ese tabú
empezar a sentarnos juntas y hablar de forma honesta sobre los retos que tenemos por delante, porque también tenemos capacidad de aportar soluciones. También desde el ámbito del mundo del trabajo, en la representación de trabajadores y trabajadoras. Y se pueden poner encima de la mesa muchas soluciones también, imagino. Sí, hombre, nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos procurando el que en el marco de las empresas y dentro de la actuación de carácter medioambiental, los delegados de prevención pues sean, digamos, fomenten el uso mucho más racional del consumo del agua, porque creemos que el tema de la eficiencia en el uso es muy importante, pero sabemos que son unos consumos mucho más minoritarios. Creemos que lo que tenemos que hacer es avanzar en ese pacto social, y dentro de ese pacto social primero tenemos que tener en cuenta, como estaba diciendo ahora mismo Rafael, cuáles son la actualización del conocimiento científico y cuáles son las previsiones y los volúmenes de agua realmente que tenemos en nuestro país, tanto de aguas subterráneas como de pozos, como cuál es la explotación de los mismos. Creemos también que hay que hacer una revisión de las concesiones de uso, y en especial, en este caso, en el tema de la agricultura, hay que hacer una revisión realmente en profundidad de estos contratos de cesión de uso, porque en el fondo lo que supone es una mercantilización y una privatización de un recurso que tiene que ser muy, muy general, ¿no? También proponemos en ese mismo contexto una revisión de los mecanismos actuales de recuperación de los costes. En este caso estamos hablando de revisión de los cánones y de las tarifas, y probablemente también una mayor democratización de la gestión de las distintas confederaciones hidrográficas, porque es muy importante que haya una democratización de la gestión, cumplir con las nuevas funciones en este desarrollo económico y social, y desde luego también una modernización de estas entidades públicas que son fundamentales, que son las confederaciones hidrográficas, que además requieren de una importante impulso de renovación en las plantillas y de un importante impulso de renovación en los recursos técnicos para favorecer una gestión muchísimo más eficaz. Pues estamos ya terminando. Yo creo que vamos a dejarle, si no os parece mal, la última palabra, porque es su turno, a Julia Martínez. Y bueno, tú has tirado una chinita con las confederaciones hidrográficas, que tiene mucha enjundia, pero vamos a recoger guante, Julia. Es una de las claves. Necesitamos una profunda reforma de las instituciones de gestión del agua en España, una profunda reforma de la ley de aguas, y además necesitamos también la voluntad política y la voluntad social, tanto de las administraciones a todos los niveles, central, comunidades autónomas, de los propios sectores implicados y del conjunto de la ciudadanía, en esa transición hídrica absolutamente fundamental como parte de la transición ecológica, que pasa por reducir las demandas y específicamente por reducir la superficie de regadío como única forma de que realmente podamos tener el agua que necesitamos en un escenario de cambio climático donde cada vez vamos a tener menos, pues para poder recuperar el buen estado de nuestros ríos, de nuestros manantiales, de nuestros acuíferos, para poder frenar la contaminación de las aguas y para poder garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento ligado al agua de abastecimiento, porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que el 80% del agua que se destina al regadío amenaza, digamos, el poder usar adecuadamente el abastecimiento, a pesar de que no suponga más de un 10-15%, y la propia recuperación de nuestros ríos. Y además, esta transición hídrica pasa por un modelo de cambio agrario que reduzca cantidad a base de ganar en calidad, y por tanto con menos hectáreas de regadío se puedan mantener las rentas, y además así el propio sector agrario, los propios agricultores estarán más adaptados al cambio climático y tendrán menos impacto precisamente en situaciones de sequía, ¿no? Cuando ahora mismo realmente es un problema no solamente social, sino también económico. Y por lo tanto, yo acabaría, digamos, recordando la urgencia de esa transición hídrica justa con ese reparto social del agua en España para reducir demandas y adaptarnos más al cambio climático. Muchísimas gracias a Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Muchísimas gracias también a Rafael Saiz, coordinador de políticas de agua en WWF España, y también a Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Muchísimas gracias, habéis sido muy amables. Cuidaos mucho, como siempre.